Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Quiero contarles de qué escribo mi columna de este domingo en el Universal. El título es Migrantes en la Ciudad de México. Decidí hablar hoy de un tema que tal vez no sea tan noticioso, pero que creo que es un tema grave que tenemos que empezar a voltear a ver, porque hay una negligencia por parte de las autoridades que llama mucho la atención y que preocupa con relación a este tema. Durante el último año en la Ciudad de México, como en otras urbes del país, se ha experimentado un incremento exponencial en el número de migrantes provenientes de países como Haití, Honduras, Venezuela, Guatemala y otros países, una larga lista que han comenzado a llegar a la Ciudad de México como no se veía antes. La mayor parte de estos migrantes lo que quieren es llegar a los Estados Unidos. Eso es muy claro. Pero bueno, sabemos también que el gobierno de ese país, a pesar de que abrió oportunidades especialmente para algunas nacionalidades como los venezolanos o los haitianos, el hecho es que ahora, con la elección en Estados Unidos particularmente, pero ya desde hace algunos meses, el otorgamiento de citas para obtener el CBP-1, que es el permiso que se les da para poder ir a trabajar a Estados Unidos a los migrantes, no se está dando, como tampoco se están dando las visas humanitarias. Sabemos que en los hechos, pues México actúa como un tercer país seguro, con lo que pues, los migrantes permanecen aquí en México hasta que logren obtener sus papeles para ir a Estados Unidos. Sin embargo, pues las autoridades migratorias mexicanas han sido omisas en lo que tiene que ver con algo muy básico, que es establecer medidas para recibir a esos migrantes en condiciones mínimamente dignas, porque tú no puedes decir bienvenidos sean, abrimos las puertas, pero no generar condiciones para que esas personas pues puedan permanecer en un sitio, insisto, mínimamente digno, mínimamente seguro, donde no peligre incluso su integridad. Los migrantes son objeto permanente de extorsión y una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la política en ese sentido es que no hay política. Se les deja simplemente a los migrantes durmiendo en las calles, condenados prácticamente a una situación de indigencia. En varias ciudades del país los migrantes viven hoy en campamentos improvisados, en plazas públicas, en las calles, o simplemente digamos, pues están en tiendas de campaña en plena calle. A veces están durmiendo a un costado, ahí en la banqueta, varias tiendas de campaña. Este es un fenómeno que antes ocurría especialmente en ciudades fronterizas, que lo veíamos en Ciudad Juárez, en Tijuana, que lo veíamos en Tapachula, etcétera. Pero hoy es una realidad que empieza a ser cotidiana, incluso en la Ciudad de México, en la capital del país. Se puede ver en Vallejo, campamentos en las vías de los trenes, cerca del albergue Cafemín, se puede ver en La Merced. En La Merced hay multitud de migrantes durmiendo en las calles, se puede ver en la estación de autobuses la Central del Norte, y bueno, pues todo esto genera tensión entre los vecinos y pues puede generar situaciones de violencia. Ya ha habido algunas situaciones de violencia en la convivencia y en las fricciones que esto genera. En la colonia Juárez, muy cerca, digamos, de la Secretaría de Gobernación, y cerca de donde está la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, si ustedes se dan una vuelta, van a ver que ustedes caminan 2 cuadras y encuentran grupos de migrantes durmiendo en las calles, en tiendas de campaña. Las escenas, la Plaza Giordano Bruno, por ejemplo, a 2 o 3 cuadras de la Secretaría de Gobernación, son, pues yo diría que casi escenas como de guerra, como si hubiese habido un conflicto bélico.
Y bueno, sabemos la situación de Haití, y en particular en la Plaza Giordano Bruno pues están durmiendo en estos momentos más de 300 personas que se han establecido ahí desde hace cerca de un año. Se fueron a un albergue en Tláhuac que abrieron y que después cerró por presión de los vecinos de Tláhuac, y ya no se buscó una solución al tema. Simplemente se ha dejado que el tema siga en una muestra, yo diría, de clara incompetencia. Los migrantes y sus familias esperan sus trámites ahí en tiendas de campaña, bajo la lluvia. Ahora que empiecen las lluvias en un par de meses, pues van a estar en una situación pues muy incómoda, sin condiciones de higiene. Toda la zona está sucia, viven al lado de la basura porque no se recoge la basura. Sus hijos pequeños juegan por ahí muy cerca de donde pasan los coches, de donde salen vehículos de los edificios, poniéndose en mucho riesgo porque en cualquier momento atropellan a un niño y va a ser una situación muy grave, y las autoridades no están tomando medidas. No hay elementos de seguridad, no hay prácticamente. En esa zona es como si el Estado estuviera ausente, como que no hay presencia de las autoridades. Es una situación triste y dramática, diría yo, de abandono. Hasta ahora, hay que decir, han sido organizaciones de la sociedad civil las que les han ido a ofrecer cosas, han abierto espacios para los migrantes para que se puedan alojar en algunos albergues que hay en la Ciudad de México, pero son muy poquitos, porque la Ciudad de México no tenía una tradición, no tenía digamos, normalmente tantos migrantes solicitando trámites. En Ciudad Juárez, en Tijuana, pues hay muchos albergues porque es común que son lugares de tránsito, pero la Ciudad de México no era un lugar de tránsito. Y bueno, digamos que frente a esa realidad, pues las autoridades de la Ciudad de México no pueden hacerse de la vista gorda. Podrían decir, bueno, es un tema federal, pero no. Tiene competencias el gobierno de la ciudad en este tema. La Civiso tiene un área una dirección encargada de temas de migración, pero que no tiene presupuesto, no tiene recursos, y obviamente pues es muy difícil que en esas condiciones pueda operar. Evidentemente la problemática requiere de la coordinación de varias instituciones y niveles de gobierno, comenzando por el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la Comar, etcétera. Pero también el gobierno de la Ciudad de México tiene una responsabilidad que hasta ahora ha preferido eludir por completo. Tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, como el secretario de Bienestar de la ciudad, Juan Gerardo López, quien tiene el tema migratorio entre sus responsabilidades, entre sus facultades, pues debieran buscar una solución para que estas personas pues encuentren un lugar digno para vivir. El gobierno capitalino debiera aportar recursos o movilizar recursos de la federación, lo que sea, para crear un espacio donde los migrantes puedan alojarse dignamente. Pero en lugar de eso, lo que han hecho es consentir que el espacio público sea ocupado para cosas que no es. Porque una plaza no es para que la gente se instale a vivir como ya llevan viviendo durante un año. Al gobierno de la ciudad le toca proteger los derechos humanos en primera instancia de esas personas que están ahí, y obviamente vivir en esas condiciones como están viviendo no es proteger sus derechos humanos. Y claro, obviamente también les toca proteger los derechos de los vecinos a disfrutar de su espacio público. Y bueno, y también de condiciones de higiene, de seguridad, de una serie de satisfactores a los cuales los vecinos tienen derecho. Yo estoy seguro que si el jefe de gobierno viviera enfrente de donde están alojados los migrantes, ya hubiera encontrado una solución. No habría esta situación de abandono. O si estuvieran enfrente de alguna otra autoridad relevante, digamos, de esta ciudad o del país.
Obviamente hay molestia entre los vecinos y creo que se entiende. El jefe de gobierno, yo pienso, Martí Batres, tendría que ocuparse personalmente de buscar una solución a este asunto y buscar un lugar para que se alojen los migrantes de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, que están en este momento durmiendo en espacios públicos en una situación de indigencia. Esa situación no se puede prolongar por más tiempo. Instalar albergues para migrantes en la Ciudad de México no está lejos de las posibilidades de un gobierno con un presupuesto de 267,000 millones de pesos, que es el presupuesto asignado para el gobierno de la ciudad de este año. Hace falta, sí, darle suficiente personal y recursos a la dirección encargada de los asuntos migratorios en la Ciudad de México, en la Civiso, que hoy pues tiene una estructura raquítica. Deben ser 3 funcionarios trabajando en esa área y que obviamente no puede enfrentar un problema de estas dimensiones como la que se está enfrentando. Creo que el problema es que existe la absurda idea de que si en la Ciudad de México les ofrecemos a los migrantes sitios para alojarse, pues se va a incentivar a que lleguen más. Es decir, no hay que darles, no hay que ponerles baños para que vayan al baño, no hay que hacer nada prácticamente, esa es la política. No les demos un alojamiento, no les demos nada, porque eso va a hacer que se quieran quedar o que vengan más. Cosa que es absurda porque los migrantes no vienen aquí porque tengan o no albergues o condiciones cómodas para quedarse. Vienen aquí como una forma de ejercer presión, porque en las delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración no son atendidos adecuadamente. Entonces yo me pregunto, ¿será que todo esto en el fondo es porque los migrantes no votan? No lo sabemos, pero el hecho es que, pues yo creo que el hecho de que un gobierno de izquierda sea omiso ante un tema como este, pues sí genera tristeza y desilusión. Porque se supone que esta es la ciudad de la esperanza, pero pues cuando uno ve cómo se ha conducido la política hacia los migrantes, pues no dan mucha esperanza. Y yo creo que también muchos vecinos que están enfrentando esta situación frente a sus casas o en las calles aledañas, pues se lo van a cobrar electoralmente a esta administración. Gracias, saludos, les dejo mis redes sociales para que me sigan, @HernánGómezB de Bueno en Twitter, me pueden seguir en YouTube en el canal de Hernán, los domingos leerme en el Universal, miércoles me pueden ver en MBS en la mesa de debate que tenemos con Luis Cárdenas y ¿qué más? La visita incómoda por el canal del Congreso los jueves y bueno, y en otros espacios en los que me pueden seguir. Gracias, saludos.